Vaya pues, buenos días mis muchachos, ¿cómo amanecieron? Estamos celebrando la antioqueñidad. Recuerden que esta semana para nosotros es muy importante. Es una semana donde llevamos al reconocimiento y al recuerdo de todos nuestros ancestros, de nuestros abuelos, bisabuelos, todas las tradiciones paisas que han enriquecido nuestra cultura. El lenguaje oral, las leyendas, los mitos, todo aquello que nos ha hecho grandes en nuestra cultura. Entonces, como nuestro colegio cooperativo es costumbre en este 11 de agosto, además de que estamos celebrando la independencia de nuestro departamento, también resaltamos nuestros valores culturales, nuestra riqueza paisa, nuestra alimentación variada, los sitios turísticos, tantas cosas que nosotros en la Semana de la Antioqueñidad resaltamos, ¿cierto? Entonces, esta semana, todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer enfocados en la antioqueñidad, sobre todo resaltando todos aquellos valores que estamos acostumbrados a ver en nuestro colegio, pero que hoy desde la casita lo vamos a seguir trabajando bien juiciositos. Espero que esta es una pequeña historia que les voy a contar, aunque ustedes, muchos ya la conocen, está dentro de las leyendas y riqueza literaria de nuestro departamento. Se trata del cura sin cabeza. Cierto que sí lo han visto, lo han oído. El cura sin cabeza. Cuenta la historia, cuentan que en un municipio de Antioquia se aparece en las noches un jinete sin cabeza vestido de cura. Se trataba de un sacerdote que todos los días iba y llevaba las hostias y confesaba a los enfermos y a toda la gente en las veredas. Cualquier día, un ladrón se le ocurrió atracarlo. Se lo iba a robar. El curita se defendió y le cortó la cabeza. Desde ese momento, el alma del curita anda vagando por todas las veredas de ese municipio. Dicen que se le aparece a todos los trasnochadores, a todos los que andan por ahí de sinvergüenzas en los bares, en las cantinas y llegan tarde a la casa. Se les aparece un jinete que lleva vestimenta de cura y la cabeza la lleva debajo del brazo. Todos dicen que el que lo ve se queda frío, helado y se demora hasta 3 días para recuperar su conciencia. Recuerden que las leyendas es literatura oral. ¿Qué es oral? Es de generación en generación. De esa manera surgen las leyendas en Antioquia. Espero pues que disfrutemos de las actividades de esta semana porque van a ser divertidas, se los prometo. Hijo de tigre, sale pintado. Al que madruga, Dios le ayuda. Cada niño viene con su arepa debajo del brazo. Estos son dichos o refranes paisas. Estamos trabajando entonces la antioqueñidad. Esta semana en Cultura General y Ortografía vamos a ver qué son refranes. Muy sencillo. Los refranes son frases escritas en versos, a veces riman, a veces no riman, que son utilizadas para enviar un mensaje. Los refranes reflejan la cultura paisa. Eran utilizados básicamente por nuestros abuelos, bisabuelos y sobre todo por la gente de los campesinos que eran los
personajes más importantes de nuestra cultura paisa. Recordemos a los arrieros. ¿Quiénes eran los arrieros? Aquellas personas que a lomo de mula sacaban sus cargas, sus productos a un pueblo a venderlos. Los arrieros utilizaban mucho los refranes y casi toda la conversación de ellos giraba en torno a los refranes. Tenemos que tener en cuenta que el refrán deja una enseñanza. Generalmente cuando hablamos al que madruga, Dios le ayuda. Eso se lo decían los abuelos a los hijos para decirles que no fueran perezosos, que se levantaran temprano y que se levantaran a producir, porque el día así les iba a rendir más. Hijo de tigre sale pintado. ¿Qué quiere decir? Que conforme es el papá, van a ser sus hijos, o la mamá, sus hijos, ¿cierto? Al que a buen árbol se arrima, buena sombra lo protege. ¿Qué es eso? Sencillamente que debemos elegir buenas amistades, que nos debemos rodear de personas que realmente valgan la pena. Entonces, este trabajo de dichos y refranes es muy interesante porque enriquece nuestro vocabulario y porque todos los días, aunque ya se han perdido mucho del léxico de los antioqueños, lo seguimos escuchando. De una u otra manera se nos ha ido quedando y ha ido formando parte de nuestra cultura e idiosincrasia. Vamos entonces a continuar con la clase. Bueno, entonces hemos terminado el trabajo de cultura y ortografía de esta semana. Lo van a desarrollar con base en los aprendizajes que tuvimos. Y si alguna duda tienen al respecto de los 3 refranes que les coloqué para analizar, pues pregúntale a papito, pregúntale a mamá, si tienen abuelito, y de esa manera ustedes van a saber sacar la enseñanza de cada refrán. Entonces vamos a continuar nuestro trabajo de la semana enriqueciendo nuestra cultura, enriqueciendo la literatura que tenemos, que es mucha, y vamos a conocer apenas 2 o 3, pero los invito a que afiancemos estos temas a través de este medio. Vamos a continuar entonces nuestra clase de literatura. Hoy quiero que trabajemos la biografía de unos personajes que le aportaron con sus obras y sus vivencias a la literatura riquezas innumerables. Se quedaron en nuestra historia de Antioquia porque realmente fueron personas insignes que trabajaron para hacer historia. Hoy quiero hablarles de 2 escritores. Uno es Tomás Carrasquilla. Tomás Carrasquilla fue una persona costumbrista. Él escribió resaltando la cultura sobre todo de los trabajadores, de los campesinos, de los arrieros, de aquellas personas humildes con las que él pudo compartir y a la cual él les extrajo sus enseñanzas y las dejó en sus obras. Tomás Carrasquilla nació en Santo Domingo, Antioquia. Santo Domingo es un municipio que es caracterizado por su agricultura. Nació en Santo Domingo en 1850 y murió en 1940. Tomás Carrasquilla fue una persona que reflejó en su cultura la clase campesina y obrera, como ya se los decía. Entre sus numerosas obras se destacan Frutos de mi tierra, Grandeza, La Marquesa de Yolombó, Memorias de Eloy Gamboa, Lucerito, Salve,
Regina, Entrañas de niño y El Zarco. Estas eran sus obras más representativas. Sin embargo, aquí les dejo en las evidencias una lista de obras que es bueno que ustedes también se empapen de ellas, tengan conocimiento de las mismas. No se van a preocupar por escribir todo esto en sus cuadernos. ¿Qué van a hacer? De la biografía van a extraer los datos más importantes, lo más relevante. ¿Cómo qué? Su nombre, sus fechas de nacimiento y muerte, y elijan 4 o 5 obras importantes de él. Entonces no se vayan a asustar porque en evidencias van a encontrar mucho que escribir. No, vamos a aprender a sintetizar. Vamos a seguir entonces hablando de otro escritor. Traje otro escritor para ustedes porque también es un personaje muy interesante. ¿Cómo les parece que les voy a hablar de Luis López de Mesa? Luis López de Mesa fue el primer psicólogo colombiano. Era un joven muy inquieto, le gustaba mucho estudiar, le encantaba la academia. Y Luis López de Mesa pertenecía a una familia acomodada que le permitió realizar estudios no solo en Colombia, sino también en el extranjero. Y de esa manera Luis López de Mesa se adueñó de un gran conocimiento, pero como era un chico tan inquieto mentalmente, se dedicó a escribir. Luis López de Mesa ocupó cargos muy importantes en la ciudad de Medellín. Además, gracias a las obras de Luis López de Mesa, se pudo tener un reconocimiento a nivel del gobierno, ¿cierto? Ocupó varios cargos gubernamentales y fue una persona encargada de plasmar no solo la cultura, sino dejar grandes enseñanzas médicas y psicológicas a toda la nación. Voy a hacerles la lectura entonces de los datos más importantes de Luis López de Mesa. Dice, primer psicólogo colombiano. Nació en Don Matías, Antioquia, en 1884 y murió en 1967. Es uno de los principales pensadores colombianos. Estudió medicina en la Universidad Nacional de Colombia y se graduó en 1912. Cursó estudios de especialización en la Universidad de Harvard en psicología y psiquiatría. Luego viajó por varios países de Europa en los que visitó diversos centros de investigación. En Colombia se desempeñó como psiquiatra, profesor universitario, filósofo y escritor. Ocupó importantes cargos en la política, como el de ministro de Educación, ministro de Relaciones Exteriores, senador de la República y rector de la Universidad Nacional de Colombia, entre otros cargos. Entre sus principales libros que abordan temas psicológicos se encuentra Nosotros y la Esfinge, escrito en 1947. De cómo se ha formado la nación colombiana, escrito en 1934. Y varias novelas psicológicas. En honor a su trabajo, muchas instituciones de Medellín y de Antioquia llevan su nombre. Muchos colegios se llaman Colegio Luis López de Mesa. Es pues uno de nuestros escritores que enriquecieron
no solo la parte de la literatura, sino que llevó sus conocimientos a muchos ámbitos. Trabajar en el gobierno, ser ministro, ser un catedrático de universidades, pocas personas tienen esa inteligencia y ese desarrollo mental para llevarlo al servicio de los demás. Entonces, acá les queda esta información valiosa. Recuerden que vamos a escribir solo un pequeño resumen de cada uno de ellos. Así terminamos la clase de la semana. Que tengan una feliz semana en nombre del Señor, acompañaditos en sus casas. Que Dios los bendiga y se cuidan mucho.